Buenos días, señoritas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Diga, si solamente señorita, no veo ningún caballero. Ah, bueno, ya vi a Diego. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro temario del módulo. Cuando yo termine el tema que voy a manejar hoy, entonces las personas que ya presentaron su mapa conceptual, su mapa mental o su infografía o su diapositiva, entonces se pueden retirar y me quedo con las personas que lo han pasado. Pues creo que nos toca así, muchachos, porque no hay de otro. Entonces voy a comenzar con el tema. Y particularmente este tema está muy asociado con lo que veíamos nosotros con el liderazgo, ¿sí? Las nuevas estrategias que utilizan muchísimo los emprendedores, las organizaciones, las empresas, con en la cabeza sus líderes, cómo ellos empiezan a generar pues como esa acción de liderazgo, cómo empiezan ellos a actuar de una manera muy, pues como muy encaminada a la consecución de los objetivos empresariales. Entonces, hay algo que está muy de la mano con el estilo de liderazgo. Seguramente ustedes lo han escuchado y tiene que ver con el empoderamiento. El empoderamiento tiene una serie de características que hacen que nosotros, como colaboradores, nos sintamos con mayor compromiso, que tengamos mayor tranquilidad, porque nos están demostrando en última nuestros gerentes o nuestros líderes que podemos hacer las cosas. Entonces, ese es el tema que vamos a centrarnos hoy, el empoderamiento. Fíjense que estos tres últimos, incluyéndolo el estrés, estos últimos temas de liderazgo, con el que vamos a ver ahorita el de empoderamiento, y también pues el siguiente que vamos a trabajar, que tiene que ver con las habilidades blandas, pues fíjense que van muy de las manos, ¿no? Son muy importantes como integrarlos para poder entender la dinámica del talento humano, entender la dinámica de las personas que están al frente de un grupo, de un equipo, que están haciendo uso de su trabajo de una manera positiva y de hecho sienten el trabajo no como una carga laboral, sino como un compromiso. Y van de la mano, pues, acuérdense ustedes de lo que es el saber hacer y el saber ser, pues las habilidades blandas tienen que ver mucho con esta última característica de los saberes, ¿no? Que es el saber ser. Entonces, tenemos que como conectar, pues precisamente cada uno de estos aspectos, el liderazgo, el empoderamiento y el saber ser, ¿sí? Que tiene que ver con las habilidades blandas. Entonces, permítanme, comparto con ustedes las diapositivas para poderlo trabajar. Una vez nosotros terminemos la sesión de hoy, tenemos que tener como resuelto estas 4 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que es el empoderamiento, ¿no? El empowerment es como la traducción exacta de lo que es el empoderamiento.
delegar poder, en últimas, a nuestros colaboradores. ¿Sí? Vamos a mirar por qué nace el empoderamiento a partir de una teoría del liderazgo democrático, de una teoría del liderazgo participativo, consultivo, para poder entonces hablar de cómo nace ese empoderamiento. ¿Sí? ¿Qué busca, digamos, la gerencia de la empresa? ¿Qué busca? ¿Qué busca el líder cuando pretende utilizar como estrategia laboral, cuando utiliza el empoderamiento? ¿Qué busca él? ¿No? Y por último, ¿qué es lo que debe hacer una empresa para generar el empoderamiento? ¿No? ¿Qué es lo que debo hacer para crear empoderamiento en mi empresa? Primero que todo, partimos de algo, es de que yo tengo que tener una mente abierta, organizacionalmente hablando, tengo que tener una credibilidad en mi gente, tengo que tener un concepto de la inteligencia emocional como muy arraigado, como muy pues bueno, identificado para poder trabajar el empoderamiento, ¿sí? Porque si yo no tengo esa inteligencia emocional, si yo no tengo esa mente abierta en el contexto organizacional, pues seguramente no voy a poder creer en mi gente. Entonces, eso es lo que nos acompaña en esta charla de hoy, en nuestro tema de empoderamiento. Entonces vamos a comenzar. ¿Me pueden decir ustedes, por favor, qué se les ocurre con respecto a una posible definición del concepto de empoderamiento? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Son tan amables? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Sería como el de delegar poder y responsabilidades a los colaboradores. Dar poder. La palabra es importante. La palabra es muy importante. Delegar poder. Paula en el chat de Zoom dice toma de decisiones. ¿Sí? Digamos que como líder, pues yo soy el que asumo la decisión de permitir que mi gente trabaje de una manera más autónoma, permitir que mi gente trabaje de acuerdo a sus propios criterios y sus propias ideas, ¿no? Imagínense lo que yo estoy diciendo. Lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo le estoy entregando de cierta manera el poder, ¿sí? Porque lo estoy empoderando. Realmente lo estoy vendiendo la idea de que esta persona es capaz, ¿no? Seguramente en la trayectoria que tiene la persona que queremos empoderar, la trayectoria que tiene esa persona en la organización, pues es una trayectoria pues muy buena. Es una trayectoria con resultados significativos, con resultados grandiosos, que generan confianza, que generan credibilidad, que generan pues como una muy buena disposición de parte mía como líder, porque pues a ojo cerrado y con toda la tranquilidad yo le digo, hombre o señorita, asuma usted este compromiso, asuma usted este reto, que yo sé que usted lo va a sacar adelante, ¿sí? Pero por eso les digo que yo debo como líder tener como esa posibilidad de quitarme todos esos miedos, todos esos tabús, todos esos prejuicios que de pronto no me permiten confiar en la gente. Y bueno, también yo tengo que ser muy cauto como líder, tengo que ser supremamente cauto cuando hablamos de que no puedo yo estarle delegando responsabilidades a alguien pues como que es inestable en su actuar, en donde de acuerdo a su estado de ánimo puede rendir de una manera positiva, pero también llega a los límites extremos inferiores, en donde también reacciona de una manera pues, negativa, ¿sí? Entonces,
tiene que ver, de parte mía como líder, Paula, tiene que ver como la capacidad que yo pues tomo la decisión para decirle a mi colaborador más cercano, no por afectividad, no porque me caiga bien, sino por su rendimiento, le voy a decir, y yo tomo la decisión de decirle, voy a contar con usted para que usted me colabore con tal asunto, con tal idea, con tal proyecto. Entonces, venga, nos reunimos, hablamos del tema, ¿sí? Entonces, pues, esa toma de decisiones parte de mí como líder, como el que está a la cabeza del equipo. Total. Entonces, ahí vemos nosotros esa parte de la toma de decisiones. Pero sí tiene que ver con lo que tú argumentabas cuando hablábamos de lo del poder, ¿no? Esa parte de ese empoderamiento, pues sí, voy a entregarle el poder a cierto tipo de personas. ¿Qué otra cosa le estaríamos anexando a esa posible definición? Señoritas y caballeros, díganme por favor. ¿Qué se nos ocurre? El dominio de relaciones. sabe lo que Perdón, hace. perdón. Levanten la mano para yo poder saber quién me está hablando. Por favor. Ya nadie levanta la mano. Ah, bueno, Valentina, te escucho. También tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con las relaciones. ¿Te refieres a, cuando hablas de las relaciones, te refieres a qué? Valentina. Digamos, hablando de empoderamiento social dentro de la empresa, porque Ok, listo. Sí, claro. Seguramente debo yo tener la capacidad para tener unas adecuadas relaciones interpersonales con mi gente, ¿no? O sea, ni que sea supremamente plucampestre, acuérdense de ese estilo de liderazgo, ni que tampoco sea un dictador que no deja ni respirar, que no deja ni siquiera, perdónenme la expresión, ir al baño, ¿no? Entonces, bajo esas características, pues unas relaciones interpersonales extremistas, pues no serían para nada funcionales. Daniela, ¿cuál es tu concepto? La habilidad del dominio del tema, de saber lo que está haciendo. Pero ¿de parte de quién? ¿De parte de quién, Daniela? ¿De quién tiene que tener ese dominio del tema? ¿Quién? El líder, Bueno, para poder expresarlo con los demás. bueno, pero pues si estamos hablando de que tiene ese rol de líder, está jugando ese papel de líder, pues seguramente porque tiene esa capacidad cognitiva, porque tiene ese conocimiento, digámoslo, en un porcentaje muy alto. O sea, el líder, eh, digamos, para que a mí me sigan, pues yo tengo que demostrar una gran capacidad de discernimiento, un conocimiento bastante nutrido, digámoslo así, para que yo pueda entonces ser un modelo de comportamiento en cuanto al conocimiento, ¿sí? De pronto lo que tú estás planteando, Daniela, podría ser más visto hacia a la persona que yo quiero empoderar. O sea, yo como líder lo que yo quiero es empoderar a mi gente, ¿no? Lo que yo quiero es llegarle a la gente con una idea de que asuma, de que sea capaz, de que sea, que se comprometa y que tome decisiones, ¿sí? Pero que lo asuma de una manera autónoma. Entonces, para yo poder empoderar a mi gente, seguramente el conocimiento al que tú te refieres, Daniela, está relacionado con eso. O sea, yo voy a empoderar a alguien que me demuestra conocimiento, a alguien que me demuestra estrategia, a alguien que me demuestra que sabe qué camino tomar, qué debe hacer, cómo enfrenta los conflictos, cómo los soluciona, el nivel de tolerancia, la frustración. Entonces, digamos que en todo eso, yo le agregaría, aparte de ese conocimiento de esta persona que yo quiero empoderar, que debe demostrarme todo ese conocimiento, pues también tiene que ver con esa capacidad, pues como para poder liderar, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de cómo yo le suelto
cierto tipo de responsabilidad, autonomía y poder a mi gente. Entonces, seguramente el conocimiento tiene que ver con lo que yo percibo y observo, evalúo, califico positivamente en mi trabajador, pero es más hacia él, es más hacia la persona que yo estoy viendo que trabaja a mi lado, hombro a hombro y que lo hace muy bien. Entonces, en ese sentido, yo lo relacionaría con ese tema del conocimiento. Si yo soy el líder, se supone que yo debo estar muy por encima y no por cuestiones de sentirse con el poder, que porque yo soy el que tengo el poder, no por eso, sino que yo como líder tengo que ir un paso más adelante, tengo que ver las cosas de una manera mucho más amplia y saber manejar la situación. Pero el conocimiento tiene que ver más con la persona a la cual yo quiero empoderar. Daniel. Gracias, profe. Alguien había levantado la mano, pero la bajaron por allí. ¿Nadie más? Bien, ok. Entonces, miremos ese tema del empoderamiento. Realmente vamos a centrarnos en eso. Ok. En el empoderamiento consiste, lo que ustedes decían, consiste en hacer que ese poder se manifieste, ¿sí? Y se manifiesta con el conocimiento, se manifiesta con las actitudes, se manifiesta con esa capacidad magnífica que tiene la persona para poder asumir responsabilidades. Si mi gente no me manifiesta como ese querer asumir cosas, pues no me está mostrando pues para nada como ese compromiso. Entonces no lo puedo empoderar, ¿sí? Si no me demuestra que tiene actitudes para el cambio, actitudes de ser muy estratégico, de ser buen orador, de ser buen comunicador, de saber tomar decisiones, que es una excelente persona, que es empático, pues entonces pues ahí vemos que esas actitudes pues realmente no son las más adecuadas cuando no se poseen. Pero si las tiene, pues entonces me está manifestando su poder, pero un poder sano, un poder como adaptativo y funcional, ¿sí? Y estamos hablando de que realmente puede tener como esa capacidad, puede tener como esas habilidades que lo pueden ir llevando con este tipo de actitudes a empoderarse, ¿sí? Entonces, no consisten solo en dar el poder al personal. No es solamente eso. Por eso yo comencé que necesitamos ese poder, pero acompañado con una gran cantidad de habilidades sociales, con una gran cantidad de actitudes funcionales que demuestren que esta persona realmente también lo van a seguir, porque es que en cierta manera yo lo colocaría como el segundo a mi mando, ¿sí? A que nosotros podemos como encaminar en ese sentido. Entonces, no consiste solo en dar el poder, ¿sí? a la gente, tiene que ver mucho más con esa capacidad, con esa riqueza, con esos conocimientos, con esas habilidades, destrezas que tienen nuestros trabajadores, ¿sí? Lógicamente, esto sí genera una gran motivación en la gente, ¿no? Realmente ellos sí se van a sentir muy motivados. El nivel motivacional se incrementa, el nivel de compromiso se incrementa, las ganas de hacer las cosas se incrementan. Estamos hablando de que está plenamente motivado. Entonces, el trabajo, cuando se está haciendo de una manera comprometida, porque tiene buen manejo de las situaciones, porque tiene buena motivación, pues los resultados seguramente van a ser exitosos, ¿sí? Van a estar como bien encaminados. Digamos que aquí estamos como mirando un poco ese empoderamiento.
¿sí? Ese empowerment, esa capacidad de tener el poder, pero manejándolo con unas actitudes muy favorables, en donde pues va a mantener la motivación, en donde tiene un conocimiento impresionantemente bueno. Entonces no es solamente dar el poder, tiene que ver entonces con todo esto que yo les estoy mencionando. ¿Cómo nace el empoderamiento? ¿Sí? Hay 5 principios del servicio en cuanto a que nosotros queremos que la gente asuma una manera importante de hacer su labor, sea cual sea. Empoderar significa que la gente haga las cosas con motivación, con compromiso, con entusiasmo, con dinamismo, con creatividad. Digamos que las cosas se hagan muy bien, independientemente de lo que yo esté haciendo en la empresa. O sea, yo me puedo sentir empoderado si yo soy la persona que trabaja en recepción, ¿sí? Yo me siento empoderado pues porque me siento que mi trabajo vale la pena, ¿sí? En el libro de Gurjo a la carga, no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de empezar a leer, ¿no? Díganme, por favor. Sí, señor. Ok, bueno, ahí ese libro, ahí dice, digamos que como lo más importante es cómo incrementar al máximo el potencial. Angie, ¿tienes Profe, prendido? hay una ¿Hay frase alguien? Perdóname, es que que hay alguien que tiene, aparte de ti, hay alguien que tiene el micrófono pues como activo y se escucha bulla. es Listo, ok. curioso porque, digamos que habla de las teorías administrativas de su abuelo, que era indio, Sí, correcto. pero hay una parte muy bonita que dice el espíritu de la ardilla, trabajo que vale la pena. Sí, Y digamos correcto. que él usa una frase que dice, algo que vale la pena es más importante, pero comienza siendo importante. Primero deben comprender la razón por la cual son necesarias, porque su trabajo hace de este mundo un sitio mejor para vivir. Eso, Creo que se puede asociar a ese segundo ítem de ahí sobre el estilo de la organización. claro, claro. Y eso es lo que carecen muchas empresas hoy día. Pues bueno, gracias a Dios, pienso yo, de acuerdo a las estrategias que utilizan los gerentes, pues ya hay muchas empresas que realmente valoran, motivan al trabajador, lo, lo consideran lo consideran un ser valioso dentro de la organización. Como les digo, independientemente del cargo que ocupe. Ahí dice en el texto, ahí dice que cómo nosotros tratamos de potenciar al máximo a nuestros trabajadores. Y lo que tú dices, el don de la ardilla, ¿sí? Es un ejemplo claro, un ejemplo muy claro de lo que se tiene que hacer desde el estilo de liderazgo, cómo nosotros darle el valor, cómo le damos el valor a nuestro trabajador, cómo creemos en que realmente su trabajo vale la pena. Lo que usted hace no se imagina lo importante que es. Que ahí dar un ejemplo muy sencillo de lo que hace una persona al interior de una organización, pero que pues, realmente tiene sentido, porque pues, la gente a veces critica, cuestiona, no se siente bien, está inconforme, porque pues, el cargo que tiene o las actividades que tiene pues, no son para nada alentadoras. Entonces, la percepción que tiene esa persona es de que su trabajo no vale la pena, su trabajo está en el organigrama, por allá en los niveles más inferiores, entonces ahí empieza la persona a verse de una manera pues, muy negativa, a reconocerse como un cero a la izquierda,
a reconocerse como que no tiene una valía, se considera que realmente no es importante. Eso quiere decir de que el autoestima de esta persona pues está por los pisos. Entonces, eso es lo que se pretende modificar con el empoderamiento, ¿sí? Lo que usted tenga que hacer, hágalo bien, comprométase a hacerlo bien, que eso usted le va a encontrar un valor agregado y eso usted lo va a mostrar, usted lo va a sentir, va, va a sentirse realmente que es algo supremamente valioso. Y en la medida que nosotros veamos como esos cambios actitudinales en la gente, independientemente del cargo o el puesto que esté ocupando, pues la persona lo siente de esa manera, ¿sí? Por eso dice allí que sentirse bien consigo mismo y el trabajo que realiza tiene que ver con esa persona motivada. Si yo llego a la empresa y trabajo de una manera pues como con mala actitud, con desgano, con baja motivación, pues así de ahí en adelante todo lo que yo haga va a ser mal, ¿sí? Va a estar supremamente mal. Practicar hábitos de cortesía todos los días, eso hace parte de la imagen y el estilo de la organización. La primera persona que uno se encuentra en una empresa es la recepcionista o el vigilante, ¿sí? Y si a mí me recibe una sargento, ¿sí? Si a mí me recibe una persona como la profesora de Matilda, pues entonces pues, no me está generando una buena actitud. Y pues, por el contrario, yo la voy a tender como a cuestionar, a rechazar por esa manera tan negativa que asume, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver cómo la persona trabaja con ese compromiso en el lugar que está. Entonces, ahí veríamos algo centrado en la significancia del puesto, ¿sí? Entonces, le doy ingreso a Femilín. Emplear técnicas de comunicación positiva se siente parte del equipo de trabajo, ¿sí? Acuérdense, no pierdan, por favor, el concepto o la idea de lo que queremos nosotros lograr en nuestra gente, que es empoderarla. Recuerdan que cuando nosotros hablábamos del liderazgo, una de las 10 características más importantes es de que sea entusiasta, ¿no? Que tenga siempre como esa actitud positiva. Entonces, en la medida que mi comunicación como líder es muy buena, es muy positiva, pues eso lo transmito. Pero si yo siempre estoy mostrando un rostro que está desanimado, un rostro que está siendo pesimista, que mis frases, mis oraciones, mis palabras tienen ese componente destructivo, tienen ese componente de no creer en sí mismo y mucho menos creer en las demás personas, pues entonces esa comunicación que yo estoy teniendo empieza a pasarse de una persona a la otra y esa actitud negativa se va fluyendo y camina y recorre toda la organización y los impregna, los contagia de una manera negativa. Entonces, lo que nosotros queremos es emplear técnicas de una comunicación positiva, ¿sí? Entonces, hay que entender de que cuando nosotros estamos trabajando en nuestra organización, independientemente del cargo que tengamos, pues entonces vamos a manejar estas características. Tiene que ver con también el escuchar y el preguntar, con la aptitud, es decir, que la persona trate de encontrar la manera más adecuada para responder a las inquietudes de los compañeros, de los clientes externos, de los mismos jefes, ¿no? Que realmente pueda escuchar, preguntar y de resolver, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera encontrar cuando uno quiere resolver una inquietud? Pues de que haya la respuesta a esa inquietud. Entonces, cuando hablamos de esa aptitud, tiene que ver con ese conocimiento, con esa habilidad de hacer las cosas.
Y entonces ahí estamos mostrando que si yo no tengo la solución, pues yo miro de qué manera le colaboro a la persona. Y eso me parece importantísimo. Cuando yo de pronto voy a un almacén y yo pregunto algo, si la persona no lo sabe, esa persona se pone en la tarea de indagar también conmigo hacia dónde debo dirigirme y me acompaña y de pronto pregunta por otra parte y le da la respuesta. Entonces la persona cumple con ese propósito. ¿Cómo quedo yo? Pues supremamente motivado. ¿Qué es lo que genera eso? Una satisfacción de que esta persona lo vea a uno como una persona también pues, que necesita ese apoyo. Entonces uno le demuestra evidentemente pues esa gratitud, ese agradecimiento y pues, uno le suelta una sonrisa de gratitud por ese comportamiento y de hecho uno hasta inclusive puede decirle, oiga, lo felicito o la felicito por la manera como usted está comprometido en su trabajo. En ocasiones yo lo hago, ¿sí? Pero también cuando hay esas personas que son tóxicas, que son totalmente un revólver caminando, pues entonces uno también le dice, no, pero mira, si usted deja ese mal genio o cambia ese rostro que tiene porque usted es imagen de la empresa. Entonces realmente eso no está bien. Y actuar pues profesionalmente tiene que ver con esas habilidades sociales que debemos tener nosotros. Esas habilidades que independientemente si soy profesional o no, es realizar mi trabajo de la mejor manera, ser ético con lo que yo estoy haciendo, cumplir con mi propósito. Pero fíjense que esto no es solamente de una sola persona, esto tiene que estar siendo contagiado positivamente para los demás. Pero a veces la mala actitud de otras personas, de malos compañeros, entonces lo ven actuando de esa manera tan chévere a uno, tan positiva, y lo están mirando mal, ¿sí? O le dicen un poco ¿no? de sandeces allí, porque está trabajando pues como muy comprometido. Entonces, como él está trabajando muy comprometido y ellos no, entonces yo como cuando trabajo comprometidamente los hago quedar mal a ellos, porque ellos están actuando mal. Y entonces quieren hacerme cambiar a mí. Y debería ser lo contrario, debería ser de que ellos se contagien con ese compromiso que yo tengo. Pero lo que pasa es que ellos lo ven mal. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo nosotros tratamos de hacer de que el empoderamiento vaya surgiendo de alguna otra manera con esas características. ¿Sí? Bueno, es parte de 12 pasos clave de lo que se conoce como, vamos a mirar, una actitud positiva, el trabajo en equipo, ¿sí? Que más adelante vamos a mirar ese tema del trabajo en equipo, manejando quejas y clientes irritados, importantísimo, el lenguaje y la comunicación positiva, exceder las expectativas del cliente, eso es supremamente importante, escuchar y preguntar activamente, que eran los ejemplos que yo les estaba planteando, ¿sí? Servicio de valor agregado, hacer más de lo que les pide, eso de verdad queda allí. Acuérdense que cuando yo trabajo de esa manera, cuando uno habla de la evaluación del desempeño, hay una evaluación que se llama la evaluación de 360 grados, en donde a mí me evalúan los clientes externos. Entonces, si yo he tenido experiencias muy positivas en el trato con el cliente externo, pues seguramente los clientes externos me tienen muy grabado en su esquema de pensamiento. O sea, saben quién soy yo y entonces cuando le preguntan la persona que lo atiende, cómo ha sido su actitud, cómo ha sido su comunicación, cómo le ha solucionado los problemas, ¿sí? Dentro de la organización, ¿no? Dentro de la tienda, por decir algo. Entonces, ¿qué va a responder una persona que se siente realmente bien atendida? No, pues esta persona es lo máximo, esta persona es increíble. Escriba ahí que lo felicito y que ojalá todos sean así, ¿no? Entonces, como que ese servicio del valor agregado genera un poco más de
de satisfacción pues en las demás personas. Técnicas telefónicas eficaces, hace parte de esa atención al cliente, el arte de satisfacer al cliente, la recuperación del servicio, cuando de pronto todo lo que se hacía anteriormente era negativo y la imagen que se tenía de esta área del trabajo era totalmente negativa. Entonces, pues eso terminaba afectando el servicio y por ende, cuando trabajamos estos 12 pasos, pues las personas ya empiezan a cambiar un poco la imagen o la percepción más bien que teníamos de esta empresa o de esta área de trabajo. Entonces, pues ahí vemos de que se ha logrado empoderar a este grupo de personas que trabajan de una manera eficaz y esto denota pues de que el trabajo lo calificamos como un servicio de calidad total. La clave para la satisfacción del cliente en este caso es que el servicio es primero. Pero como les digo, yo tengo que poner a trabajar empoderadamente a mi equipo de trabajo, a mi gente. De esa manera seguramente obtendremos buenos resultados. Profe, qué pena. Y Dime. de ahí digamos que se vería lo que el amigo de de la persona de la fábula hablaba sobre que cuando se cumplen ciertos ítems va a haber la eficiencia, la efectividad y la eficacia, digamos, en su área de trabajo. Que hay frases motivadoras, que él decía que sus compañeros, sus colaboradores llegan todos muy organizados, con uniformes, con camisas de colores llamativos, que no usan como verde militar o colores muy tristes, sino que siempre es colores que llevan a que haya una eficacia, porque los colores los llaman a trabajar, pero también va a haber una efectividad y una eficiencia en lo que hacen, porque tienen un proyecto como digamos en común, una meta. Sí. ¿O estoy equivocada? ¿O estoy entendiendo mal la teoría de la ardilla? Bueno, pero la pregunta ¿cuál es? Es que no la entendí, discúlpame. Que digamos en esos 12 ítems de antes, Uh-huh. digamos que el chico, es que Andy, Andy, le hablaba de ella de que si había como un trabajo en equipo con actitud positiva y ellos se sentían como empoderados, iba a haber eficiencia, efectividad y eficacia al momento de trabajar, porque sí, ellos usaban ropa, digamos, llamativa, ropa de ajá. colores que los hacían sentir a gusto trabajando. O sea, tú me estás preguntando si lo que genera efectividad en esa parte es lo que se colocan como ropa o la actitud. La actitud. Bueno, ahí está. ¿Sí? Lo que pasa es de que, digamos, el ejemplo de la ropa lo que nos dice es de que en esta área nosotros trabajamos de esa manera porque queremos sobresalir, porque queremos ser reconocidos, pero lo más importante en este caso es que la efectividad, la eficiencia y todos los resultados positivos que tiene nuestro departamento es por la actitud que asumimos. Y nos queremos identificar con con estas prendas de vestir que son bastante llamativas. Pero realmente eso va acompañado por el concepto de la actitud. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de eso, pues hay que mirar qué es lo que nosotros debemos cambiar en la empresa. Por eso dice acá que el problema hoy día en la empresa es de que a veces la empresa, los gerentes que manejan una empresa en particular, no quieren ceder, no quieren cambiar, ven las cosas como que así tienen que ser y punto. Y hay empresas que se manejan de esa manera. ¿Sí? Hay empresas que realmente lo que quieren siempre es tener a la gente trabajando, produciendo y ya. ¿Sí? Con que les paguen su sueldo de una manera puntual, ellos consideran que con eso ya es suficiente. Lógicamente, la percepción que tienen los trabajadores de esta empresa pues no es la mejor. ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene ese concepto interno de lo que es o lo que debe ser una empresa. ¿Será que ahí vemos o vamos a encontrar empoderamiento? Pues no lo vamos a encontrar.
Entonces, en ese caso, lo que Andy quería era de que se tratara de expandir ese gung-ho, como esa estrategia del gung-ho a toda la empresa, o si no la cerraban, ¿sí? Y había gente que tenía esa reactancia muy negativa a ese cambio. Y ella, la que se puso a trabajar en esa idea, pues tuvo el rechazo de mucha gente, el bloqueo de mucha gente que pues realmente no les gusta el cambio. ¿Y por qué no les gusta el cambio? Porque quieren siempre mantener el control de absolutamente todo. Entonces hay que mirar cómo se deben estar afrontando esos aspectos internos en las empresas que realmente no permiten el cambio. Y ese es un problema grandísimo. Pero si queremos que nuestra empresa fluya de una manera mucho más interesante, pues tenemos que cambiar, ¿sí? Y eso hace de que la percepción que tienen los trabajadores cambie y por ende también pues, el contexto externo, la competencia, la sociedad misma, los clientes externos, pues también van a empezar a ver un cambio supremamente importante al interior de la empresa. Por ello deben hacer lo que estamos hablando ahorita, buscar cambios e innovaciones, haciendo presente y cada vez las cosas mejor, ¿sí? Pero esto es un trabajo constante, es un trabajo en equipo, es un trabajo con compromiso, un trabajo mancomunado, que lleve a las personas realmente a tener, pues, como ese compromiso, ¿sí? Si esto no se logra en la generalidad de los integrantes de la empresa, pues seguramente vamos a tener frustración. ¿Por qué? Pues porque todo lo que yo he querido cambiar, todo lo que yo he querido lograr, pues no se ha alcanzado. Entonces, generalmente eso pues genera ese tipo de, de dificultad emocional. Y al no tener esa parte motivacional, pues entonces pues se pierde la creatividad, se pierde esa iniciativa, porque no me voy a querer quemar yo, porque yo solo no puedo luchar contra la corriente. Entonces necesito ir contagiando, y eso depende mucho de la estrategia que tengan los gerentes, los líderes, para que la gente realmente vaya viendo la necesidad del cambio. El cambio es importante. En vez de ser negativo, el cambio es importante. Pues sabemos de que todo cambio tiene su conflicto. Todo cambio tiene una reactancia negativa, pero luego ya llega el tiempo de la acomodación y la adaptación. ¿Qué es lo que busca el empoderamiento? ¿Sí? Entonces, acá hablamos de un proceso estratégico donde queremos aumentar, qué es lo que queremos aumentar nosotros, es un cambio, todo eso que ya lo hemos venido hablando, pero para profundizar un poco allí en ese proceso estratégico, buscamos nosotros una relación de socios entre la organización y su gente. Imagínense lo que están diciendo acá, ¿sí? El hecho de que tengamos nosotros como el concepto de que mis trabajadores no son empleados. Los trabajadores, de hecho, no son trabajadores, son colaboradores o son socios. Entonces ya con ese cambio estratégico, ya las personas empiezan a percibirse de una manera diferente, ¿sí? ¿Y qué queremos con este cambio? ¿Qué queremos con este proceso estratégico? Pues aumentar la confianza, aumentar la responsabilidad, la autoridad y el compromiso para servir mejor a quien sea. Acá no solamente el cliente externo, sino también el cliente interno. O sea, las cosas no pueden estar bien en este departamento y mal en nosotros. No, las cosas tienen que estar manejándose de la manera más efectiva y estratégica en cada una de las áreas de la empresa, ¿sí? Porque si encontramos resultados y una productividad mayor en un área o en un departamento de la empresa,
pues entonces las otras áreas van a sentir un poco de envidia, como de egoísmo, de recelo, y entonces eso hace que hayan malas relaciones interpersonales. En cambio, si nosotros trabajamos todo eso mancomunadamente en cada área de la organización, pues entonces vamos a ver un cambio muy positivo y se da pues en todos los espacios organizacionales. Queremos romper esa estrategia anterior que era totalmente anquilosada, que era totalmente disfuncional, y queremos entonces ahora, a partir de todo este cambio, generar un proceso estratégico. Lo importante es que la empresa lo quiera hacer. Lo importante es que la cabeza de esa empresa, los fundadores, los dueños, los gerentes, lo quieran hacer y que vean esa relación costo-beneficio con base en ese cambio. Que les vendamos la idea de, si yo soy el director de talento humano y veo que el ambiente laboral, el clima laboral, la motivación está por el piso y el estrés está supremamente elevado, pues entonces hay que venderle la idea a los dueños de la empresa que tenemos que trabajar el empoderamiento. Y entonces el empoderamiento es soltar un poco el poder. El empoderamiento es creer un poco en la gente y así sucesivamente. Entonces, estaríamos hablando de que la gente ya está empezando a entender qué es lo que tenemos que hacer. Aquí está el triángulo del empoderamiento. ¿Sí? Acá hablamos de los objetivos con respecto al cómo, con respecto al qué y cuál es el propósito. ¿Sí? Acá hablamos de la responsabilidad, de los valores, de las creencias, los derechos, los deberes y las obligaciones o la motivación. Sabemos de que nosotros tenemos todo eso, ¿sí? Pero también nosotros necesitamos sentir seguridad. En cuanto a, ¿acuerdan ustedes la teoría de Maslow, en donde hablamos nosotros de todo este compromiso de la salud, de los roles, del poder, de la comunicación, de la comida, del descanso? Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver exactamente con esa seguridad. Entonces, aquí estamos mirando cómo vamos a hacer para obtener todo esto. Y acá, ¿cuál es el propósito? Y acá, ¿qué tipo de, cómo vamos a cuidar eso? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? El aprendizaje, el trabajo, digamos, con un propósito, las estrategias de cuidado y las actividades culturales. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en este propósito del cambio hacia el empoderamiento, pues entonces tenemos que generar una serie de actividades, de estrategias que vayan cuidando lo que hemos logrado. O sea, todo lo que yo he avanzado en este cambio, pues es un aprendizaje. Y eso hay que cuidarlo. Y eso hay que nutrirlo. Y eso hay que alimentarlo. ¿Sí? Para que todo ese trabajo tenga un sentido. ¿Sí? Entonces hay que trabajar para cuidar esas, como esos desempeños, eso que hemos logrado, ¿no? Entonces, la cultura organizacional nos ayudaría, porque con esas actividades que identifican a la cultura de la empresa, pues vamos a tratar de mantener como ese propósito del cuidado de lo que hemos logrado. Entonces, en la medida que tengamos este triángulo del empoderamiento, pues como bien identificado, seguramente los contenidos con respecto a la responsabilidad, los objetivos con respecto a la seguridad y la manera de hacer las cosas. Aquí hablamos de los métodos y las mediciones, pues hacemos las cosas que fluyan y que se mantengan y que con el paso del tiempo vayan mejorando. Bueno, aquí, acá lo que hablamos nosotros es de que, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, pueden ser negativas o positivas. Si la evidencia nos dice que la experiencia es más negativa que positiva, pues entonces tenemos que generar lo que hemos venido hablando de ese cambio, ¿sí? Y hay una propuesta de valor. Entonces, ahí estamos hablando de implementar el empoderamiento, ¿sí? Y la metodología, el cómo vamos a empezar a transmitir ese empoderamiento. Acuérdense
que una de las cosas más importantes en la cultura organizacional es el ejemplo. Y una de las cosas más importantes que debe tener un líder es que también dé buen ejemplo. Entonces, una de las metodologías que se puede utilizar para establecer esta propuesta de valor es que lo haga inicialmente el gerente, el líder, las cabezas de la empresa. Entonces eso lleva a que empiece a generarse de una manera mucho más estructurada, de una forma más organizada, pues esa parte de la metodología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crear una empresa con empoderamiento? Entonces acá vemos nosotros, primero, debemos plantear cuáles son las competencias que deben tener nuestros empleados. Por eso yo hice la introducción de que el tema del liderazgo, el tema del empoderamiento y el tema de las habilidades blandas tienen mucho que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en el trabajo? Las habilidades duras, perdón, no, las técnicas, tienen que ver con esto, las competencias profesionales y las técnicas, es decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Jorge Reyes tiene que tener estos conocimientos. Estas son las habilidades duras o las competencias duras. ¿Sí? Y él debe tener unas competencias blandas o las soft skills que llaman. ¿Sí? Entonces, como la inteligencia emocional para el puesto, competencias de las relaciones, de cómo se integra con la gente y de trabajar en equipo. Entonces, necesitamos conocer a nuestra gente. Necesitamos saber en qué son buenos, tanto en las habilidades técnicas o habilidades duras, como en las habilidades blandas. Yo no puedo colocar acá a una persona que necesita que trabajemos en equipo y esta persona es conflictiva a morir. Eso no nos sirve. Realmente, pues eso no nos ayuda. Segundo, en el puesto deben existir indicadores que permitan saber si se está cumpliendo con lo que se espera de la gente en cada puesto. Pues aquí hablamos nosotros de la evaluación del desempeño. ¿Sí? Pero acá miramos nosotros del proceso de selección, del proceso de inducción, del proceso de evaluación del puesto de trabajo. Entonces, fíjense cómo se está, digamos, manejando un poco lo que tiene que ver con los indicadores del puesto de trabajo. Entonces, antes de y después de todos estos procesos de inducción o de evaluación. Entonces, acá lo que hablamos nosotros es cómo las habilidades que ha adquirido la persona o que tiene la persona o que demostró en la selección, las tiene como muy bien identificadas para el puesto de trabajo. ¿Sí? Miramos nosotros en el proceso de inducción lo que tiene que ver con la motivación, la integración, el soporte y la formación. Y en esta parte lo que hacemos nosotros es, venga, nosotros lo que trabajamos de una manera o le damos muchísimo valor es al trabajo con motivación, a que usted se integre de una manera mucho más fácil, a que usted tenga soporte con sus compañeros y que usted también aporte, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que en este proceso de inducción lo que hacemos nosotros es decirle qué es lo que necesitamos que vaya adquiriendo. Recuerden que cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, hay una parte que se habla de la metamorfosis y tiene que ver con eso, cómo la persona se tiene que ir adaptando a ese nuevo entorno. ¿Sí? Bueno, aquí se habla del profesiograma, que es la hoja técnica que resume los temas principales sobre el puesto de trabajo y el seguimiento al trabajo. Entonces eso es como para saber cómo la persona se puede integrar desde el proceso de inducción. Y ya después de que ya tiene un tiempo de estar trabajando en la empresa, en un puesto determinado, necesitamos qué tanto la motivación la ha practicado, es decir, la ha llevado a la acción, qué tanto se ha integrado y ha trabajado en equipo y ha logrado obtener buenos resultados, qué tanto ha apoyado o se ha sentido apoyado y qué tanto ha recibido en cierta manera
más formación en este proceso de inducción, ¿sí? Entonces, aquí lo que hablamos nosotros es, después de un buen tiempo, lo que hacemos nosotros es mirar un poco la evaluación y hacer retroalimentación. La retroalimentación es muy importante. Y si yo estoy hablando de empoderar, si estoy hablando de cambiar un poco pues, el esquema que había antes, pues entonces mis retroalimentaciones tienen que estar muy acorde a lo que necesito, que la gente pues como entienda qué es lo que debe cambiar, o sea, las actitudes de cambio. O sea, yo le voy a decir, mire, las acciones de mejora son estas, ¿sí? Pero yo debo empezar con una retroalimentación mucho más favorable, mucho más positiva. Eso permite que la persona baje un poco la guardia, sienta un poco que sí se está equivocando, pero como yo empecé con la felicitación, con la buena actitud, con lo que esta persona hace bien, y luego le digo lo que tiene que mejorar, pues entonces estoy manejando de la mejor manera la retroalimentación. ¿Cómo crear una empresa con empoderamiento? Bueno, tercero, diseñar un plan de capacitación integral. ¿En qué? En esto que yo les estaba diciendo. Motivación, integración, soporte, información y otras cosas más. ¿Sí? Entrenamiento en habilidades de equipo. Deben desarrollar habilidades técnicas y de acuerdo a cada puesto. ¿Sí? Entrenamiento en habilidades interpersonales para resolver problemas. No dejarse llevar por el rumor, no dejarse llevar por el egoísmo, tratar de mejorar un poco la habilidad de escuchar y tener una muy buena expresión verbal, es decir, que la comunicación sea muy adecuada para que no se generen más conflictos. Acuérdense que la motivación, la comunicación, si está muy mal manejada, pues los resultados no son positivos. Entrenamiento en habilidades interpersonales para resolver problemas, para controlar conflictos, para evaluar diferencias, para apoyar a los compañeros en la toma de decisiones, para participar en reuniones. En las reuniones a veces se presentan los conflictos porque hay una gran cantidad de divergencias, de inconsistencias, de puntos de vista diferentes, pero la idea es saberlas escuchar, comunicar ideas y tenemos que lógicamente organizarnos. Entonces, esto es lo que debemos tener o generar en nuestros trabajadores. Y esto, pues lógicamente, se logra con procesos de capacitación. Y con lo que yo les decía, con el buen modelo de comportamiento de los gerentes. El ejemplo entra por casa. ¿Sí? ¿Cómo integrar a los colaboradores hacia el empoderamiento? Todo esto es lo que hemos venido hablando durante esta sesión. Hay 3 elementos para integrar a la gente. La primera tiene que ver con esas relaciones, que tienen que ser muy efectivas y sólidas. O sea, que no haya espacio para la incertidumbre, que no haya espacio para la deslealtad, que no haya espacio para la mala comunicación. ¿No? Tiene que ser unas relaciones supremamente efectivas y sólidas. La disciplina, pues, debe existir en orden y se deben definir los roles. ¿Sí? Acuérdense de que cuando hablamos de la pérdida de la motivación y el estrés excesivo, se habla de la ambigüedad del rol, y eso no es bueno. Los compromisos, como último elemento, congruente y decidido entre los niveles, pero promovido por los líderes y agentes de cambio. O sea, todo lo que uno hace, la gente lo va copiando y eso pues, es importante. Todo lo que hago positivamente, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuál es el comportamiento del jefe? Tiene la responsabilidad de dar seguimiento a lo aprendido, debe permitir que se aplique y se desarrolle día a día a su gente. Conforme la gente va desarrollando los valores intrínsecos del facultamiento, más entrenamiento se va a necesitar. El cambio no se logra de una manera inmediata. Este proceso de generar empoderamiento en la empresa se demora porque hay que cambiar unos chips, unos esquemas de pensamiento,
tan negativos, tan difíciles, y hay que enseñarle a la gente a que lo haga. Entonces, hay que irlo haciendo paso a paso. ¿Cómo lo logrará el jefe? Desarrollando el liderazgo, mantenga e incremente la autoestima, escuche y responda con empatía, pida ayuda y aliente la participación, la implementación. Lo primero tiene que ver cómo yo estoy desarrollando el liderazgo y cada una de estas características. En la implementación, entonces, hablamos de desarrollar visión compartida, promover valores claros y entendibles. Yo tengo que tener coherencia con esos valores. O sea, por eso tienen que ser muy, muy claros. Diseñar adecuadamente puestos, crear sistemas que apoyen. Esos sistemas pueden ser totalmente asociados a las relaciones humanas o a la tecnología, pero que igual exista ese apoyo. Establecer esquemas de comunicación adecuadas, que no haya mucho protocolo que tengo que hablar, que para hablar con tal persona tengo que pasar por 4 personas antes. No, que se establezcan esquemas de comunicación que sean mucho más fluidos, mucho más rápidos, mucho más directos, ¿sí? Y pues evidentemente con una comunicación muy asertiva. Selección cuidadosa del personal y dar siempre el entrenamiento. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Tener cuidado con parálisis por análisis. A veces cuando se nos, perdónenme la expresión, cuando se nos meten al rancho, como que todo lo paramos, todo lo bloqueamos, porque es que están analizando mi contexto, mi área, y entonces van a encontrar muchas fallas. Entonces, como que le estamos colocando pues como el stop y el bloqueo para que se dé estos resultados positivos. Debemos entender que la gente tiene 4 preocupaciones. ¿Cómo el cambio nos afectará personalmente? Se pregunta qué necesitará para implementar el cambio. ¿Será que me van a secar? ¿Se me van a echar de la empresa? A veces mucha gente cuando la empresa empieza a hacer una serie de cambios sin fundamentos, empieza a unir departamentos, a hacer como esa sinergia, más bien como a unificar, más que sinergia es como a unificar, porque vamos a cerrar esta área, entonces vamos a pasarla acá y entonces ya no se llama el área de compras y el área de mercadeo, no, ahora cerramos compras y entonces todo va a estar allí estructurado en el área de mercadeo. Entonces, cuando eso pasa, cuando se hacen esos cambios de una manera inadecuada, pues la gente le tiene mucho miedo a los cambios y reacciona negativamente a los cambios. Pero el problema es de que la gerencia no los implementó adecuadamente. Acerca el impacto y los beneficios del cambio, que es lo que yo les estoy planteando, y qué se requiere para lograr el cambio. Entonces, esto es lo que nosotros debemos evitar, esa parálisis por este tipo de preguntas. El personal actúa como, cuando nosotros hablamos de qué ocurre cuando se hace empoderamiento en una organización, el personal actúa como si fuera propietario de la empresa. Por eso hablábamos al principio de que es el socio, que su atención busca satisfacer siempre al cliente, porque se siente muy compenetrado con la organización, orientándose a las tendencias del mercado. Entonces, hoy día las empresas están más fijadas en estos temas de empoderamiento, y por eso el libro que ustedes están leyendo muy juiciosamente del Grupo a la Carga, porque eso es lo que pretende cuando se quieren lograr cambios significativos al interior de la organización. La gente se siente responsable no solo por su tarea, adquiere una visión sistémica de la empresa. O sea, no solamente hace lo que se le pide, no, va más allá. No solamente se queda con que aquí llegué y ya aquí en adelante ya no es problema mío, ¿no? Ya no es problema mío. Entonces, ahí vemos una adquisición de compromiso pues grandísima. El individuo se transforma en un activo solucionador de sus problemas, entonces ya no requiere, como ya hay una comunicación más fluida y hay una autonomía mucho más clara con respecto a mis labores, entonces pues
ya sé qué es lo que tengo que solucionar y ya no tengo que esperar que llegue fulanito de tal para la solución. No, ahora yo puedo tomar decisiones y en esa toma de decisiones puedo solucionar, ¿sí? Pero como yo he trabajado y he venido trabajando todo esto, pues entonces la gente se siente muy comprometida y empieza a tomar decisiones adecuadas. Toman iniciativa sobre hechos concretos, mejorando constantemente la calidad del trabajo. O sea, realmente lo valoran mucho lo que están haciendo. Y cuando empiezan a tomar decisiones, lo hacen con mucho cuidado, porque saben de que la gente espera que tenga buenos resultados. Pero como él tiene, acuérdense lo que tiene que ver con la buena autoestima, la inteligencia emocional, pues entonces, para llegar acá, ha tenido que pasar toda esta parte de esas actitudes, de ese autoconocimiento de la inteligencia emocional. Si yo no he solucionado eso anteriormente, seguramente no van a lograr eso. ¿Qué ocurre cuando se hace empoderamiento en una organización? Las organizaciones se estructuran de modo tal que facilitan la tarea de sus integrantes, fluye todo, de modo que puedan alcanzar los propósitos planteados y que puedan hacer no solo lo que se les pide, sino que también lo que se necesita hacer, el valor agregado. O sea, no me quedo únicamente que hasta aquí llegué y aquí en adelante ya no hago más. Eso ya le corresponde a otra persona. No, yo me puedo ir un poco más allá porque tengo ese valor agregado. Se trata de una organización que aprende constantemente. Empresas sin empoderamiento versus empresas que han desarrollado el proceso de empoderamiento. Vamos a mirar algunos ya para terminar. En las empresas tradicionales, su puesto pertenece a la compañía. En las empresas que tienen el empoderamiento, el puesto le pertenece a cada persona. Solo se reciben órdenes en estas empresas anquilosadas y en el empoderamiento la persona tiene la responsabilidad, no el jefe o el supervisor u otro departamento. Tengo yo la responsabilidad. Su puesto no importa realmente en una empresa anquilosada y en el empoderamiento los puestos generan valor debido a las personas que están en ellos. El anquilosada no siempre sabe si está trabajando bien. Generalmente los indicadores no son claros. Por eso la importancia de la evaluación del desempeño. Y la gente, en empresas con proceso de empoderamiento, la gente sabe dónde está parada en cada momento y cómo han ido avanzando. Usted tiene que quedarse callado, no debe chistar absolutamente nada, y en el empoderamiento la gente tiene el poder sobre la forma en que se hacen las cosas. Interesante este tema de liderazgo, de empoderamiento y de habilidades blandas. Es supremamente interesante. Y nosotros, bueno, independientemente, pienso yo, independientemente si estamos trabajando dentro de la psicología organizacional, dentro de la psicología educativa, dentro de la psicología clínica, dentro de la psicología social, dentro de la psicología jurídica, la que sea, tenemos que tener eso. Debemos partir de este empoderamiento. Y nosotros, mucho más, porque pues, somos los que trabajamos con el talento humano. Entonces, tenemos que empoderarnos principalmente o como de primeras de nosotros mismos, ¿sí? Darle valor a nuestra profesión, a nuestra carrera, y es quererla, y es amarla, y es cuidarla, ¿no? Entonces, eso depende mucho de cada persona, depende mucho de cómo me veo yo, cómo me quiero ver yo hasta el futuro como un profesional en psicología, ¿ven? Y ustedes, hoy día, como estudiantes, deben hacer como una autorreflexión y una autoevaluación muy positiva, muy constructiva de cómo están asumiendo este reto, este compromiso hacia la carrera, porque desde ahí empieza el empoderamiento, ¿sí? Porque en la medida que ustedes lo vayan trabajando, pues entonces va a ser mucho más fácil que ya lo identifiquen como esa claridad y ese concepto y ese amor que tienen
o que han adquirido hacia nuestra profesión. Y yo la disfruto, la verdad yo me la disfruto y me la gozo porque quiero mucho mi profesión, porque la trabajo con gusto, o sea, de verdad la motivación cuando uno está ejerciendo, y eso le doy gracias a Dios, porque uno puede ejercer su profesión como debe ser. No es recibir el diploma y hacer las cosas mal. Entonces, en estos espacios ustedes están recibiendo formación, ustedes están recibiendo todo el conocimiento para ser psicólogos. Depende de ustedes cómo la quieran asumir. Y desde ahí parte, el empoderamiento. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, sugerencia o reclamo. Digan sí, digan no, pero digan algo, por favor. Señor profesor. Ok, muy bien. Profe, esta presentación la subes a la plataforma, es que estaba buscando y no está. Sí, yo la subo con esta grabación, la subo con la grabación, con la clase, a la plataforma. Bueno, Listo, profe, gracias. con gusto. Bueno, muchachos, entonces pueden retirarse los que deben retirarse y me quedo con los que tienen que quedarse. Muchas gracias, muchachos. Vale, profe. Cuídense mucho. Chao. Feliz día. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Feliz día. Profesor, que Lo tenga buen día y un buen fin de semana. Igual para ustedes. Lo mismo, gracias, chao, muchachos. Que estén bien. Profe, ¿me puedes Hola, profe. por favor? Gracias, profe. Hasta luego. Chao. ¿Qué me dijiste, Patricia? ¿O quién fue, ¿Me Carlos? puedes regalar un minutico, por favor? Al final de la clase, ¿te parece? Vale, profe. Listo. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo ayer presenté la infografía, pero la voy a subir y no me deja, sale que Tranquila. hay atraso. Sí, tranquila. Yo tengo que habilitar eso, pues porque yo les voy a ampliar, porque pues como todo el mundo no ha pasado, y el derecho de las cosas es de que presentan su infografía acá y luego ya la pueden subir. Antes no. No se afanen de que yo tengo que cambiar esa fecha. Profe, respecto a lo ok, que te iba a decir es sobre pues, mi trabajo, porque a mí me faltaba anexarlo de motivación, entonces lo hice de otra manera y yo te dejé el link en el comentario, bueno, pero yo ya lo subí. Ah, bueno, ok. Sí, lo que tengo en cuenta es lo que tú presentaste acá y pues también tengo que mirar lo que presentaste allá en la plataforma. Y esas Vale, dos... sí era para comentarte eso que, Ah, bueno. que Listo, está el vale. link ahí en el comentario, bueno, profe. Listo, ok. Muchas Chao, gracias. Patricia. Chao, chao. Bueno, entonces aquí están los que no han pasado. Diego Alejandro. Diego Alejandro no está. No, No, profe, no se encuentra. hoy no entró, ¿cierto, Carlos? Él no entró hoy. No, no, señor. Bueno, bueno vamos contigo, Valentina Santamaría. Ah, permítame, ya te doy la opción de compartir. Vale, gracias, profe. Perdón. ¿Listo? Listo, sí, señorita. Comienza. Trata de hacerlo, o sea, te voy a dar, la verdad te voy, o les voy a dar tiempo. Van a hacer la presentación Profe. ustedes, discúlpame, van a hacer la presentación ustedes máximo, pero máximo 4 minutos. Bueno, entonces, para no extendernos más, yo quisiera ya terminar con las presentaciones de ustedes. Entonces, yo te voy o les voy a cronometrar el tiempo, discúlpenme, pero necesito hacerlo para que tratemos de ya terminar todo hoy. Bueno, Comienza. profe, voy a ser lo más puntual posible entonces. Sí, sí, claro. Y cuando ya falta un minuto te digo, te subo la mano
que levantó la mano acá en el chat. Ok, profe. Ya están viendo en la pantalla todo, ¿sí? Sí, listo, dale. Bueno, entonces en la sesión 1 vimos como tal dos lecturas, las cuales nos dieron a coincidir que la psicología organizacional se ocupa en entender el comportamiento y fortalecer el bienestar de los empleados. Hablamos sobre la efectividad organizacional, que se basa en prácticamente 3 puntos, por decirlo así. El criterio de efectividad también refleja en de antemano me disculpo porque tengo un problema en la visión en estos momentos y estoy viendo algo borroso, propio, qué pena con usted. Bueno, refleja interacción entre las organizaciones y criterios basados en calidad, productividad, eficiencia y satisfacción. Hablamos sobre los objetivos psicológicos organizacionales. Según Admond 2010, busca que la psicología demuestre la productividad de las organizaciones. Acá hablamos sobre el ya industrial y organizacional, las fuerzas ambientales, la forma práctica de Admond. Y que habla sobre los factores, fuerzas prácticas de Admond, que ya hablamos sobre poder de recursos humanos, globalización, desviación cultural, rapidez del cambio, tecnología, contrato psicológico. Hablamos sobre el método de Fayol, que consiste también en 3 ítems puntuales en el conjunto de conocimientos aislados, visibles, también puede aprenderse y enseñarse, y necesidades de enseñanza de universidades y instituciones. Hablamos ya en parte de la sesión 2, hablamos sobre los comportamientos organizacionales, influencias del comportamiento organizacional y multivariables de las organizaciones, que son las características individuales, motivaciones individuales, recompensas, estrés, comportamiento, poder y políticas. Ya Un en la minuto. segunda sesión, en la sesión 2 ya hablamos sobre el comportamiento organizacional, ya hablamos los temas fundamentos tales como la motivación, bueno, también hablamos sobre las aptitudes interpersonales, los tipos, teoría XY, la psicología, bueno, acá hice una lista de los ítems y como imagen corporativa ya es la primer ítem, única, reconocida y organizacional. Ya en la sesión 3 hablamos sobre los aprendizajes, hablamos sobre el condicionamiento clásico, condicionamiento operante negativo y positivo. Acá ya en la sesión 4 hablamos sobre las culturas organizacional. Listo, Valentina, se te bueno, fue el tiempo. entonces Gracias. ahí, Ok, te agradezco. Retira tu presentación, Valentina, por favor. Gracias. listo, profe. ¿Te quieres retirar? Si lo quieres hacer, te puedes retirar. Dayana Reyes. Gracias, profe. Dayana. Buenos días, profe, ya comparto. Sí. Voy a darte, cuando ya tengas listo, me dices para yo darte el tiempo, por favor. ¿Ya se ve? Sí, está listo. Entonces ya comienza entonces, por favor. Ok. Vimos en psicología de las organizaciones, vimos teoría X y Y de Douglas MacGregor, la teoría X, que es la tradicional, autoritaria y benevolente, la teoría Y, que es democrática y participativa. También vimos condicionamiento, el clásico de Pavlov, los procesos de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. El operante de Skinner, método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos y castigos. Vimos a Edward Thorndike, ley del efecto, en donde nos dice que cualquier conducta en una situación produce un efecto satisfactorio que se verá más presente en el futuro. Vimos la motivación, teoría de los factores de Herbert, factores higiénicos y factores motivacionales. Existen 3 factores que explican el comportamiento humano, que son el causado, motivado y el orientado hacia objetivos.
Vimos la comunicación organizacional, que la comunicación tiene alta influencia en el comportamiento organizacional, deficiencias o barreras en la comunicación dan origen a problemas. Los canales y medios de comunicación está el verbal, electrónico y escrito. El liderazgo es el conocimiento, las actitudes y las conductas utilizadas para influir sobre las personas para conseguir la misión deseada. En otras palabras, el liderazgo es la acción de lograr que las personas se identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su realización. Habilidades es carisma, entusiasta, creativo. Vimos la cultura organizacional, es el conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que sirve de guía que comparten los miembros de una organizacional y que son transmitidos de generación en generación. Las características de cultura organizacional regulan los comportamientos observados. Te queda un minuto. Valores predominantes son los componentes visibles, tecnologías y prácticas de la organización política y directrices de personales. Ya. ¿Listo? Ah, ok, listo. Retira tu presentación. Gracias. Vamos contigo, Suri Janet Mejía Escalante. Hola, profe, ya un momentico comparto. No te me demores mucho, Suri Janet. Ya te empecé a contar el tiempo. Tienes el micrófono apagado. Suri, tienes el micrófono apagado. Gracias, Carlos. Suri, tienes el micrófono apagado. Envíale un mensaje, Carlos, por favor, porque ya no. Tienes el micrófono apagado. Mándeselo al WhatsApp de... ¿Aló? Ahora sí. Ya. ¿Aló? Sí, ahora sí ya se te Bueno, escucha. profe. Qué pena, Pero- profe. no, Bueno, pero acá dale, vemos. Continúa, por favor, porque ya el ¿Sigo? tiempo está avanzando. Bueno. Sí. Bueno, acá vemos todo lo, pues yo lo resumí en todo lo que es el comportamiento organizacional. Entonces aquí vemos en la parte psicológica, la sociología, la psicología social, lo antropológico, las ciencias políticas, todo cómo influye en el individuo, en el grupo de trabajo y como tal en toda la organización. Aquí seguimos pues con la cultura organizacional. Aquí tenemos pues conceptos de qué es la cultura organizacional. Y entonces aquí tengo una definición pues para resumir esto, debido a que las culturas organizacionales comprenden expectativas, valores, actitudes compartidas. Esto influye en el individuo, en los grupos y en los procesos organizacionales. Acá continuamos con la comunicación organizacional. Entonces hice este pequeño mapa donde se contrasta pues todo, como son los canales, los medios, las redes, la comunicación verbal, la no verbal, bueno, todo cómo se organiza como tal en la comunicación organizacional. Aquí pasamos al modelo general de la comunicación, que Un siempre pues, minuto. bueno, digo, entonces acá todo el proceso de la comunicación, fuente, codificación, canal, etcétera. Acá todo lo irá a la dirección comunicación de las organizaciones, es este pequeño mapa, todo cómo se conjuga. Y aquí los canales de comunicación, que puede ser escrito, verbal, no verbal, electrónico. Acá las redes de comunicación formal, todo lo que es, y acá lo de liderazgo, que es, cuáles son las características y cuáles son los tipos que existen de liderazgo. Aquí está todo. Tira tu Y ya, presentación, listo, que gracias. gracias. Aquí. Angie Valentina Ballesteros.
Angie Valentina, tu cámara, ¿dónde anda? Aquí, profe, buenos días. Buenos días. Ya un segundito, Carolina me va a compartir. Ok. Listo, corre tu tiempo. Angie, listo. Listo, comportamiento organizacional, ¿qué es? El comportamiento organizacional. ¿No me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Comportamiento organizacional, ¿qué es? El comportamiento organizacional se centra en cómo se comportan los humanos en las organizaciones, incluidas la del trabajador. Organizaciones deben fomentar la retención de talento y compromisos de los empleados. Empresa, la estructura para que el trabajo que desempeñe cada trabajador esté coordinado con el resto de ese equipo. Tecnología, las relaciones laborales serán diferentes según el grado de implementación de las herramientas tecnológicas y el entorno. Todas las empresas están relacionadas en el contexto en el que se desarrollan, interno y externo. Prácticas que podrían influir en la cultura organizacional, planificación estratégica, valores organizacionales, ética en el lugar de trabajo, cultura organizacional, cambio cultural y comunicaciones organizacionales. La siguiente, Caro, por favor. Cultura organizacional. Entendemos como cultura organizacional aquellas normas y valores por los que se rige una empresa. Componentes básicos de la cultura organizacional en una empresa: las normas organizacionales, la estructura del poder o tipo de liderazgo, las relaciones de las plantillas y los valores de la empresa. Normas organizacionales: el salario. Hay que tener en cuenta si existen objetivos ligados a incentivos, de qué tipo, cómo se plantea y el aumento del salario. El código de conducta: todos los comportamientos establecidos, determinados formalidades en reuniones, ciertas normas como el estar en el espacio de trabajo. Los procesos operativos, porque funciona la compañía para que nos entendamos como una empresa, una empresa como Toyota sigue el método Lean para producir, mientras que Adobe sigue con una metodología ágil. La misión y la visión: cuáles son los objetivos de la compañía, qué puesto pretenderá ocupar en el mercado, cuáles son las aportaciones que pretende dar al mundo. Todos tienen una visión a largo plazo, un lugar donde quieren llegar, y eso es fundamental. ¿Qué es la comunicación organizacional? La comunicación organizacional se define como los canales y las formas de comunicación que se producen dentro de las organizaciones, ya sean empresas, instituciones académicas, organizaciones no lucrativas u organismos gubernamentales, incluyendo tanto la comunicación al interior de la organización como la comunicación hacia el público externo. Formas de ver la comunicación dentro de las organizaciones o la comunicación como organización. La que sigue, Caro. El liderazgo. Hay unas habilidades para el líder: orientar el trayecto a seguir a través de la estimulación de todas las áreas que conforman un sistema de organizaciones. Características de un líder organizacional: la existencia de planes, procedimiento estandarizado, formalización y firmeza organizacional. ¿Para qué es importante el liderazgo? Porque permite la sostenibilidad de las organizaciones, los socios o comuneros que se sienten motivados y comprometidos. ¿Y quién es un líder? Son personas íntegras con alta capacidad que tienen iniciativas para gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un grupo o equipo. Listo, profe, gracias. Listo, sí, gracias. Muy bien. Listo, Angie, muy bien. Zuliganet. Zuliganet ya pasó. Nicolás Ardila. Las cámaras, por favor. Yo no sé por qué tienen todos apagados las cámaras. Muchachos, prendan sus cámaras. Nicolás Ardila. El audio. Listo, Nicolás. Activa tu audio y comienza, por favor. ¿Listo? No se te escucha, Nicolás. Y tienes un audio totalmente desastroso, no se te escucha bien, no se te entiende.
Nada. Nicolás. Trata de organizar lo tuyo, Nicolás, allá en tu casa. Retira tu presentación y le voy a dar espacio a otra persona y luego sigue su museo. Retira tu presentación, Nicolás, por favor. Gracias. Organice todo allá y ahí ya le damos el espacio nuevamente. Darny Calderón. Por favor, sus cámaras, señoritas. Carlos Sierra, su cámara. Sofía, su cámara. Carolina, Karen, Lady. Sus cámaras, por favor. No les tenga que decir nuevamente, por favor. Psicología de las organizaciones. Tenemos el reforzamiento de Skinner, que es negativo positivo. También tenemos el reforzamiento continuo, que es el comportamiento deseado, reforzado siempre que se presenta. Reforzamiento variable, las recompensas que varían, programa de refuerzo fijo, intervalos fijos, razonamiento intermitente. En la ley de efecto tenemos el comportamiento de la respuesta que se tenga una continuidad, que son asociadas a un estímulo. También tenemos a Edward Dorday, que es el comportamiento de corte conductista. En el comportamiento operante, el método de aprendizaje que se produce a través de una asociación de refuerzos y castigos con una determinada conducta, el condicionamiento clásico, conexión entre un estímulo nuevo y uno ya existente. Profe, yo tengo... Espérame, ya la compré. ¿Pueden ver esta presentación? No, lo que pasa es que tienes que dejar de compartir la que estabas presentando para poder colocar la otra. Ya. En el comportamiento organizacional se encuentra el encuentro organizacional, administración de empresas y trabajo del ahora y el futuro. El ambiente laboral, fuerzas ambientales, poder, globalización, diversidad cultural y rapidez del cambio. Un minuto. Contrato psicológico, acuerdo verbal entre el empleado y la organización. Y lenguajes de comportamientos que se constituyen en el marco de referencia compartido por uno. Bueno, cultura del poder, en esta tenemos 3, que es la cultura de la función, cultura de la persona y cultura de la tarea. En los valores tenemos valores simbólicos, trabajo en equipo, integridad, respeto mutuo, igual oportunidad para todos. ¿Cómo se debe esto? Por mitos e historias, tabúes, ritos, símbolos materiales y el lenguaje. En el liderazgo, atributos de un líder, liderazgo, logro, análisis, interacción y personalidad. Todo el tiempo. Bueno. Gracias, retira tu presentación, por favor. Gracias. Retírala. Karen Gualteros. Señorita Karen Gualteros. Sí, profe, ya Carolina me hace el favor de compartir y ya. Listo, claro que sí. Comienza, corre el tiempo. La psicología organizacional.
¿Qué es la psicología organizacional? Es un sistema de actividades consistentes, coordinadas, formado por dos o más personas que para alcanzar fines específicos. Para que unas personas conformen una organización, tienen que haber personas capaces de comunicarse, estar dispuestas a actuar conjuntamente y desear obtener un objetivo en común. El aprendizaje organizacional, ¿cómo aprendemos? Hay dos conceptos: por la experiencia que hemos tenido a través del tiempo y la capacidad de las personas para entender. El aprendizaje es un mecanismo individualizado. La otra es el aprendizaje que se da cuando cambiamos los actos. También como lo que se aprende en los conocimientos que existen y consisten, de acuerdo a la naturaleza racional y por su complejidad. Esos son los dos tipos de conocimientos. También está la cultura, la comunicación de las organizaciones, que es un flujo de información dentro de los marcos de organización, lo que implica intercambio de información o transmisión de mensajes con sentidos entre dos o más miembros de la empresa. Proceso de comunicación. La comunicación es un proceso el cual indica el emisor fuente, luego pasa por el decodificador, enseguida va al canal y sigue a la decodificación. Por último, el receptor luego emite el mensaje de nuevo a la fuente. Los niveles de comunicación son dos: personal y grupal. A nivel personal pueden darse entre dos personas o entre grupos de personas que participen en el intercambio de información de manera individual sin tener presentación formal de una empresa. El grupal es la comunicación grupal, se realiza mediante representaciones de grupos, quienes son escogidos por jerarquías, gerentes, directores, líderes, o por sus habilidades técnicas en la comunicación. Tenemos la cultura organizacional, que es un grupo complejo de valores tradicionales, políticas, supuestos y comportamientos de creencias esenciales por manifestar símbolos de mitos, lenguajes y los comportamientos que consisten en el marco referencial compartido para todo lo que se hace en una organización. Hay clasificaciones de culturas que son nacionales, redes comunitarias, reactivas, internacionales, aisladas y proactivas. Hay tipos de cultura que son cultura de poder, cultura de función, cultura de persona y cultura de las tareas. También tenemos el liderazgo, que en el liderazgo tenemos que es un proceso de decidir sobre las actividades de un proceso organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento del logro de metas. Esto lo dijo Stone en 1948. El liderazgo es la actividad encaminada a influir a las personas para que se empeñen voluntariamente en alcanzar los objetivos del grupo. Terry, 1999. El estímulo para los demás Se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo. Gracias, Karen, te agradezco. Bueno, vamos con Milady. Buenos días, profe, ya comparto. Por favor, Milady González. ¿Están viendo la presentación, profe? No, todavía no. No, ay, espérame. Espérame, profe. Listo, ahora sí, ya. ¿Ahora sí? Tienes el tiempo, ya. Listo. La psicología de las organizaciones es en el contexto colombiano se circunscribe al campo de la administración de los recursos humanos, en el cual también intervienen otras disciplinas con la ingeniería industrial, la administración de empresas, el derecho, etc. En la primera sesión vimos 4 temas muy importantes donde se realizó la definición como tal de la organización, el sistema y su dinámica, las organizaciones, sus características y tipos, las organizaciones, enfoque, tipologías y enriqueciendo la nueva perspectiva. En la sesión 2 vimos comportamiento organizacional y su importancia a nivel empresarial, comportamiento organizacional como tal, las personas y las organizaciones y concepto de la organización. En la sesión 3 vimos aprendizaje organizacional,
Eso quiere decir que cuando se habla de interacción entre personas y organizaciones, se toma en cuenta la administración de personas que participan en las organizaciones. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo dentro de las organizaciones. En la sesión 4 vimos cultura organizacional. Es un grupo de complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. En la sesión 5 vimos comunicación organizacional, que distingue los canales y los distintos medios de comunicación en las organizaciones. También reconoce la red de comunicación formal e informal que se presenta en una organización. Listo. Y en la sesión 6, ya para terminar, vimos el liderazgo, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Listo, profe. Listo, gracias. Espérame. Listo, Lady. Carolina Mendoza, vamos contigo. Buenos días, profe, ya voy a compartir. Ahí están viendo la pantalla. Sí, señorita, ya comenzó su tiempo. Bueno, empezamos primero hablando sobre las organizaciones, sobre qué es, y bueno, también sobre qué estudiaba, que estudia el comportamiento, las actitudes, el desempeño. Seguimos con que falló, tenía énfasis en la importancia de planear y organizar y coordinar. Bueno, seguimos con el ambiente laboral, que es cuando lo deben tener en cuenta. También se debe tener en cuenta los diferentes puntos de vista de cada persona y tener en cuenta la diversidad cultural. Seguimos con la importancia que deben tener los trabajadores a la hora que realizan su trabajo. Seguimos con los pilares que los jefes deben tener para que los trabajadores se sientan cómodos. Seguimos con el condicionamiento clásico, que fue el ejemplo de la señora que hacía el aseo. Seguimos con el condicionamiento operante. Bueno, seguimos con el aprendizaje social, que es sobre que las personas aprenden mediante cuando escuchan y experiencias. Y seguimos con la ley de efecto, que hace énfasis que si tenemos una respuesta positiva, tendemos a repetirla. Bueno, seguimos con la cultura organizacional, porque es importante, porque, bueno, facilita o dificulta el cambio. Bueno, las características de las organizaciones es la innovación y correr el riesgo. Seguimos con la comunicación, que se da en un sistema complejo y abierto, que se divide en personas y en personal y grupal, que va desde, pues como lo dice, desde lo personal o de una a más personas. Y seguimos con los niveles, que está el verbal, que son los teléfonos, seguimos con los electrónicos, que son los teléfonos y correos, y por último los escritos, que son los correos, memorandos, etcétera. Un minuto tienes. Ay. Bueno, y terminamos con el liderazgo, que es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo. Bueno, que son los hábitos que se dividen en 10. Y bueno, ya. Gracias, profe. Bueno, ok. Puedes retirar tu presentación. Valentina Chávez. Hola, Valentina. Valentina. Valentina, no sé si me estás escuchando. Ya se está viendo la pantalla, no sé si me escucha. No, pero no estás compartiendo.
Ok, creo que estoy compartiendo el Zoom. Ya esta sería la presentación, ¿sí lo Listo. están viendo? Sí, dale pues. Vale, qué pena. El comportamiento organizacional es el estudio del comportamiento, actitudes, desempeño humano en un entorno organizacional, analizando el efecto del ambiente externo en la organización y sus recursos humanos, misiones, objetivos y estrategias. Vemos la definición del poder, la definición de globalización, de diversidad cultural, rapidez del cambio, de tecnología, cultura organizacional, y se ve que la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a influencias externas y a presiones internas del producto de la dinámica organizacional. Tenemos las características de la cultura organizacional, el liderazgo, las habilidades que debe tener un líder, el aprendizaje organizacional, cómo se puede ver una persona como persona y como recurso, dependiendo de cómo se analice, y la motivación humana, que va dividida en tres partes, que es el comportamiento es causado, el comportamiento es motivado y el comportamiento es orientado hacia objetivos. Y ya eso sería todo. Ahí retira la presentación. Lady Valeriano. Lady Valeriano. Ya comparto, profe. Okay. Comienza. Vimos la organización. La organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversas índores con el fin de lograr determinados objetivos y metas. Vimos el comportamiento organizacional, que es el estudio del comportamiento, actitudes, desempeño del ser humano como un entorno. Fayol atribuía su éxito en la dirección de la gran empresa minera a su sistema de administración, el cual consideraba que podría enseñarse y aprenderse. Fayol hacía hincapié en la importancia de palancar, organizar, ordenar, coordinar y controlar de manera eficaz y cuidadosa. Las fuerzas ambientales de la administración son el poder de los recursos humanos, la globalización, la diversidad cultural, rapidez del cambio y contrato psicológico. El contrato psicológico es un contrato escrito, existe entre empleador y empleado. Brinda oportunidades y apoyar el crecimiento y desarrollo de sus empleados son prioridades importantes. El contrato psicológico no es escrito, no es escrito. Es un contrato que no está escrito, el contrato psicológico. Bueno, te queda un minuto. El ambiente organizacional, cada organización debe responder a las necesidades de sus clientes, a las limitaciones legales y políticas. La cultura organizacional es un conjunto de valores de misión y creencias expectativas. La comunicación organizacional, también llamada comunicación empresarial, ayuda a configurar los procesos al interior de las empresas y a optimizar y dirigir los mensajes de las organizaciones con sus públicos. El proceso de comunicación es fuente o emisor, mensaje, codificación, canal, decodificación, receptor y retroalimentación. Los tres saberes, saber, saber hacer y saber saber. También vimos el condicionamiento clásico. Ya sé que fue el tiempo, Lady. Vale, gracias. Tu presentación. Chao. Recuerda que el contrato psicológico no está escrito. Bueno, pero ya quedaron menos. Bueno, este grupo pequeño sí lo vamos a terminar entonces el lunes después de que avancemos en el tema.
Entonces nos veremos el lunes, muchachos. Cuídense mucho, muchas gracias y que pasen un fin de semana muy tranquilo. Chao, muchachos. Gracias, Carlos, por estar ahí, muy amable. Gracias. Voy a de pronto le escribo un mensajito más tarde, Carlos. ¿Listo? Muchas gracias. Chao, mijo, muchas gracias.